La Corte Internacional de Justicia ha comenzado a escuchar argumentos sobre la ilegalidad de la ocupación que emprende Israel en territorios palestinos y el genocidio que además desarrolla en Gaza. Es la primera vez que se le pide a esta Corte, la más alta del mundo, que emita una opinión consultiva sobre este tema, el cual ha sido, recordemos, objeto de años de debates y resoluciones en Naciones Unidas. Cuba ha levantado ante este tribunal la voz del pueblo gazatí. Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de este asedio que lleva más de 75 años contra el pueblo palestino. Israel, una acción sistemática contra Palestina, identificado en el mapa con color amarillo y verde, que es el territorio original de Palestina. Y es que recordemos, desde que se concebía el Estado de Israel, las acciones sistemáticas de exterminio contra este pueblo que resiste y la ocupación de territorio es parte de su fundación como nación colonizadora. Si revisamos nuestro mapa, vemos cómo desde el año 1947, cuando Gran Bretaña ideaba ese plan para concederle un Estado propio a los judíos, avalado por la ONU, dividiendo la región entre árabes e israelíes. Lo que le costó a Palestina fue la expulsión de más de 700,000 personas y la destrucción entre 400 y 600 poblados, lo que se conoce como la Nakba, la habrán escuchado, la denominada catástrofe por su traducción. Nuestro mapa así lo refleja justamente en esa comparación. Han pasado más de 70 años y solo Palestina tiene el 15% de su territorio original. Y la intervención del Estado sionista ha cobrado miles de vidas. Estamos hablando de niños, también estamos hablando de mujeres, de ancianos, todos ellos civiles. Vamos a sumar más datos para entender justamente el genocidio que emprende Israel contra el pueblo palestino en este enclave costero que aglutina en un gueto, en una cárcel abierta a más de 2 millones de ciudadanos. Después de los ataques del 7 de octubre del año 2023, Israel impuso un asedio total y ataques militares sistemáticos en Gaza. Hablamos de bombardeos con el uso inclusive de armas químicas prohibidas por el derecho internacional. ¿Qué ha dejado esto? Lo vemos ahí graficado. Una devastación sin precedentes. Más de 14.300 residencias destruidas, más de 24 centros de salud dañados, más de 160 instituciones educativas colapsadas, 18 mezquitas destruidas, incluyendo iglesias y templos, más de 1 millón de palestinos desplazados. No tienen agua, no tienen luz, sin combustible, sin comida, tal como lo reseñaba el ministro de Defensa de Israel, Gallant, que dijo que iba a ser el asedio porque ellos estarían supuestamente luchando contra animales humanos. Gaza en la actualidad está destruida, el número de palestinos asesinados asciende ya a 29.410, la mayoría son mujeres, niños y a cerca de 1.5 millones de personas se encuentran en la ciudad de Rafah, una zona que está al sur del enclave costero y que colinda también con Egipto. Es el único paso que les quedaría y están absolutamente acorralados. Una situación compleja que ha generado también estas consultas al interior de la Corte Internacional de Justicia. Más temprano, en exclusiva, el mapa conversaba con la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez Camejo, sobre la postura de su país en estas audiencias consultivas jurídicas, en este máximo Tribunal de Justicia de La Haya, sobre estas ilegalidades que sigue cometiendo Israel en territorio palestino. Allí le consultábamos qué opinaba sobre la política de genocidio sin precedentes que hace el régimen de Tel Aviv y por qué Cuba decide acudir a esta corte y qué espera sobre todo de ella. Esto fue lo que nos dijo. Desde la década del 70, los líderes de Cuba han denunciado el genocidio en Palestina. Y es precisamente bajo esa lógica, Paola, totalmente coherente además, que el 25 de julio de 2023, el año pasado, la República de Cuba presentó su escrito a la Corte Internacional de Justicia. En ese escrito
fundamentamos jurídicamente nuestra posición y solicitamos a la Corte no solo que se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas para Israel por tales actos y prácticas violatorios del derecho internacional, sino también que señale las serias consecuencias jurídicas que existen para sus cómplices. En resumen, Paola, yo creo que debemos esperar de la Corte un pronunciamiento sólido, transparente, contundente, coherente y en defensa del derecho internacional. La opinión consultiva que emitan debe estar a la altura del momento histórico y muy grave que estamos viviendo, donde la comunidad internacional, como te decía, las Naciones Unidas no han logrado garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Pero más grave aún, no han logrado detener el genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Vamos a destacar a través de nuestra leyenda la postura de la República de Cuba planteada ante la Corte Internacional de Justicia. Este es un extracto de la presentación que hizo la República de Cuba a la Corte Internacional de Justicia respecto a la solicitud de una opinión consultiva jurídica sobre las ilegalidades que sigue cometiendo Israel en suelo palestino. Aquí lo vemos. En todos estos años, Estados Unidos de América ha abusado de forma sistemática y sostenida del veto para impedir cualquier acción efectiva del Consejo de Seguridad y garantizar la impunidad de la potencia ocupante como es Israel, una potencia ocupante, a pesar de esos pronunciamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este es un extracto tan solo de lo que ha sido el planteamiento, el alegato planteado por la República de Cuba ante la Corte Internacional de Justicia. Ministra, ¿qué hace falta para lograr un alto el fuego y qué implica la postura de los Estados Unidos? Así nos respondía. Muy interesante tu pregunta, Paola. Mira, lograr un alto al fuego requiere que se muestre una verdadera voluntad política en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de ayudar a detener el genocidio que hoy se comete contra Palestina. El multilateralismo se construyó y se debe construir sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional. No es entonces para nada coherente, por no decir que es hipócrita, cuando se dice que se está trabajando por buscar una solución negociada al conflicto palestino-israelí y al mismo tiempo se ejerce de manera sistemática y continuada el derecho, el antidemocrático, yo diría, derecho al veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ayer mismo, todos lo vimos lamentablemente, Estados Unidos volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad, en este caso presentada por Argelia, solicitando un alto al fuego. 48 veces, Paola, 48 veces Estados Unidos ha vetado resoluciones sobre la cuestión de Palestina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es algo realmente escandaloso, vergonzoso. Se puede errar, pero no de manera tan sistemática, de manera tan consciente además y de manera tan continuada, garantizando entonces la impunidad al agresor, a la potencia ocupante que es Israel. ¿Cómo puede detenerse un genocidio si se permite que se siga asesinando? Es una pregunta sencilla que nos hacemos. ¿Acaso la muerte de casi 30.000 palestinos, en su mayoría, como hemos dicho, niñas y niños, no indican la necesidad de un cese al fuego inmediato? ¿Por qué no se toma esa decisión por la comunidad internacional? Bueno, pues porque Estados Unidos lo ha impedido y lo ha impedido de manera reiterada. Desde el 7 de octubre a la fecha, Estados Unidos ha vetado 3 resoluciones del Consejo de Seguridad que
solicitan un alto al fuego en la actual crisis y escalada. Nosotros vamos a marcar una breve pausa en el mapa y lo hacemos revisando nuestra escala para continuar con esta conversación junto a la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores que ofrecía a Telesur en exclusiva para el mapa. Esta vez a través de este portal web, periódico Victoria de Cuba está titulando de la siguiente manera, refiriéndose a Netanyahu. Dice que perderá su cargo luego de que termine la denominada guerra que emprende en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pide perder el cargo luego de que termine la guerra en la Franja de Gaza. Así lo informa este portal web, citando a diputados del partido gobernante Likud, bajo condición de anonimato. Netanyahu habría reseñado el sábado que las próximas elecciones se celebrarán en unos años, pero algunos miembros de su partido manifestaron entre risas que estas declaraciones son solo una ilusión, según vierten algunas fuentes muy cercanas. El premier no entiende la situación real. Quien quiera que fuera primer ministro el 7 de octubre, refiriéndose al año 2023, no continuará en el cargo, declaraba un importante miembro del partido Likud, agregando que el mandatario terminará su cargo al final de la guerra. Otro diputado aseveraba, por mucho que Netanyahu posponga el final y por mucho que no lo quiera, al final de esta guerra iremos a las urnas. Si las elecciones son anticipadas, así lo puntualizaba, no es a través del Likud, entonces a través de una asociación de Likud en coalición. Hay una fractura clara y latente al interior del partido gobernante en Israel, con consecuencias también nefastas para su propia economía. Así las cosas, ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis también a través de la fotografía. En la imagen vemos a un costado de la pantalla al presidente de Brasil, Lula da Silva, quien decía, ya sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos. Una postura de denuncia de Lula a raíz de lo que sufre el pueblo palestino en Gaza. Una razón que ha justificado Israel para declararle persona non grata. Esto generó una ola de reacciones en todo el mundo, sobre todo en solidaridad hacia Lula. Desde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su canciller, Bruno Rodríguez, entre otros líderes latinoamericanos. Una imagen que le compartíamos a la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba y le preguntábamos qué opinaba sobre el ataque mediático y diplomático de Israel contra el presidente de Brasil. Esto fue lo que nos dijo. El presidente Lula, Paola, tiene todo nuestro apoyo y lo acompañamos en su incansable denuncia al genocidio, al exterminio y al apartheid que hoy sufre el pueblo palestino en Gaza a manos de las fuerzas israelíes. Tanto el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla como el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se pronunciaron al respecto de una manera muy diáfana, muy clara, tan pronto se conoció esa noticia. El presidente Lula es un líder de su país y de nuestra América, fiel defensor de los derechos humanos, así como de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Declarar persona non grata a Lula en Israel es reconocerlo como persona grata en el resto del mundo. En Cuba puedo decirte con total convicción que es muy bienvenido. Por último, le preguntábamos ante este genocidio en Gaza a la viceministra, ¿qué futuro entonces le espera al pueblo palestino si no se logra detener esta masacre? Esto fue lo que nos decía. Paola, la respuesta a tu pregunta es tan simple como triste. 20 años más en estas lamentables circunstancias y no quedaría pueblo palestino.
se habría consumado el terrible genocidio que durante décadas se ha venido ejecutando contra el pueblo palestino. Por eso quisiera concluir reiterando que este es el momento de actuar y de actuar unidos, de exigir justicia y paz duradera en el Oriente Medio. Esta es una oportunidad única para la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse por el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y para contribuir de una manera coherente, de una manera clara a la necesaria y ansiada paz en la región del Oriente Medio. Queremos agradecer a la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez Camejo, por habernos acompañado en exclusiva hoy en el Mapa de Telesur y compartir la postura de la República de Cuba ante las ilegalidades y el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y también impactan en el mundo. Desde la Argentina, Santiago Corey nos va a comentar sobre el incremento de la tarifa de energía que se ha incrementado hasta el 150%, valga la redundancia, una inflación sin precedentes y las protestas que colman las calles. Veamos. Una sumatoria de complejidades sociales se viven en Argentina desde la asunción del gobierno que encabeza Javier Milei. A la inflación que no cesa con índices superiores al 20% mensual en estos 2 meses de gestión, se le suman las subas en el precio de la luz que trepan hasta el 150%, los aumentos en el precio del transporte, bienes, servicios y una gran cantidad de incrementos que se hacen sentir en la economía de las y los argentinos. Sumado a eso, se genera el poco o nulo diálogo con los sectores sindicales y gremios que pretenden discutir paritarias y actualizaciones salariales para dejar de perder en sus ingresos. Tal es así que en menos de una semana vivimos el paro de trenes en todo el país, el paro en el sector de la sanidad, ambos por 24 horas, el anuncio para los próximos días de un paro de trabajadores estatales y los docentes que aguardan ofrecimientos para determinar cuál será su medida de fuerza. Y como agregado a la ya compleja situación de trabajadores, se presentan los pocos recursos y alimentos que los sectores sociales más necesitados siguen reclamando frente a los distintos organismos que siguen sin dar respuesta. Es de gran incertidumbre entender cómo se van a desarrollar los próximos meses ante una creciente posibilidad de estallido social, ya que el presidente señaló que para marzo y abril se esperan los peores meses de ajustes y recortes. Ahí estaba Santiago Corey participando en nuestra coordenada. Otros hechos que se generan e impactan en el mundo y no podíamos dejar de compartir aquí en el Mapa. Momento de finalizar el programa y revisar nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Lucha histórica. Cuba una vez más ha marcado su histórico compromiso y defensa con la paz y sobre la base de su histórica incondicional solidaridad con los pueblos sujetos a ese colonialismo y la dominación extranjera. La causa palestina no es ajena, aunque Israel, apoyada por Estados Unidos, piense que puede seguir masacrando de manera impune, vetando más de 38 veces un alto el fuego de manera deliberada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Seguirán los pueblos del mundo denunciando ante todo organismo multilateral y jurídico este tipo de crímenes. 2. Régimen sionista. El mundo le ha quitado la careta a un régimen que está plenamente identificado como una potencia ocupante. Su responsabilidad internacional ante estas violaciones e ilegalidades que sigue cometiendo durante 75 años debe ser frenada. Israel no está defendiéndose de una guerra, está cometiendo un genocidio, asesinando a más de 30.000 palestinos, más de 8.000 son niños. Garantizar la paz en Gaza es garantizar la paz de toda la región de Oriente Medio. 3. Corte Internacional de Justicia. Si los magistrados de este máximo tribunal se pronuncian después de estas audiencias consultivas legales, donde comparecen más de 50 países del mundo, sin dobles raseros políticos, prioriza la paz, la justicia,
que el pueblo palestino se merece, eliminando además todo privilegio internacional, y me refiero a Israel, y determina que hay una situación de violación del derecho internacional que se ejecuta, además un crimen de genocidio, de guerra o de lesa humanidad, van a haber implicaciones jurídicas, no solo para Israel, también para sus aliados. Sí, para quienes le siguen blanqueando estos delitos. En esa larga lista, Estados Unidos y Europa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en otra edición del Mapa.